El espejismo del progreso revela cómo el sistema industrial se disfrazó de modernidad, introduciendo el trabajo asalariado, la deuda, el crédito y el consumo como nuevas cadenas invisibles. Aquí aparece el concepto de la segunda Matrix, donde la esclavitud se disfraza de libertad. El nacimiento del espejismo. Tras siglos de sometimiento espiritual descritos en el módulo 1, el poder se reconfiguró. Ya no bastaba controlar la fe, era necesario dominar la materia y la mente. El sistema industrial emergió como la nueva religión del progreso, prometiendo bienestar, tecnología y desarrollo. Pero aquella modernidad no era libertad, sino una forma más sofisticada de dominación. El ser humano dejó de servir a su propósito interior y comenzó a servir a la máquina. El trabajo asalariado reemplazó la creatividad natural. La productividad sustituyó la inspiración. Cada fábrica se convirtió en un templo del nuevo Dios, el dinero. Las nuevas cadenas invisibles. Las antiguas cadenas de hierro fueron reemplazadas por contratos, hipotecas y facturas. La deuda y el crédito aparecieron como herramientas de avance, pero en realidad eran los barrotes invisibles de una prisión económica. El consumo fue exaltado como símbolo de éxito. El ciudadano moderno, orgulloso de su libertad, no percibía que vivía hipotecado al sistema financiero que lo alimentaba y lo drenaba a la vez. La segunda Matrix se consolidó cuando la gente comenzó a confundir tener con ser. El trabajo se volvió identidad, el salario, autoestima, la deuda, pertenencia. Y la rueda del consumo mantuvo girando la ilusión del progreso eterno. El control psicológico. A través de la educación industrial se adoctrinó a los niños para obedecer horarios, jerarquías y órdenes. La religión ya no era el único mecanismo de control. Ahora lo era también la escuela, la empresa y el mercado. El miedo a no pertenecer, a no tener, a no llegar, se convirtió en el combustible emocional de toda una civilización. El sistema ya no castigaba con látigos, sino con la exclusión social. Quien no se adaptaba era llamado fracasado o loco. Así nació el ser humano domesticado, dependiente del reloj, del jefe y del crédito. La ilusión del progreso. La industrialización hizo creer al mundo que avanzar significaba producir más, consumir más, trabajar más. Las ciudades crecieron, pero la conciencia se achicó. La naturaleza fue sacrificada en nombre del desarrollo, y el alma humana se desconectó del campo energético que la sostenía. Todo parecía avanzar: trenes, fábricas, electricidad, bancos, universidades. Sin embargo, el ser humano olvidó mirar hacia adentro. Perdió la conexión con su sabiduría natural, con la tierra, con el silencio y con el propósito que le daba sentido a su existencia. La segunda Matrix, el control religioso, había sido reemplazado por el control económico y mediático. Ya no se temía al infierno, se temía al desempleo. Ya no se adoraba al Dios invisible del cielo, sino al Dios visible del mercado. La segunda Matrix es el sistema donde la esclavitud se disfraza de elección personal, donde se cree que trabajar sin descanso es virtud, donde se llama libertad a obedecer reglas ajenas y se llama éxito a tener cosas que no se disfrutan. Es la realidad en la que el ser humano vive conectado a la corriente del consumo, desconectado de su fuente interior. Una Matrix luminosa, llena de pantallas, anuncios y promesas. Una prisión disfrazada de civilización. El principio del despertar. Aunque la segunda Matrix parecía perfecta, algo dentro del alma humana comenzó a agitarse. Las crisis personales, las enfermedades, las guerras y la insatisfacción constante fueron señales del desajuste. El espíritu, aunque dormido, seguía buscando la verdad detrás del engaño. Así comenzó a gestarse el retorno del recuerdo, el inicio del fin del espejismo. Desde ese punto, el ser humano empezó a mirar más allá del trabajo, del dinero y de la deuda. Empezó a cuestionar lo que antes aceptaba, y esa pregunta marcaría la puerta de salida de la segunda Matrix. El siguiente capítulo marcará ese momento de inflexión, el retorno del humano original, el reencuentro con la energía libre y con el propósito creador.